Buenas tardes a todos, o buenas noches. Bien, vamos a comunicar, estamos ya prácticamente a fin de año, a 3 días del año nuevo, de que termine este año, 2022, que ha sido bastante fatídico en cuanto respecto a lo que nos han montado con las guerras, la crisis, todo esto, porque la inflación es cada vez mayor y otros asuntos más que nos esperan. Bien, en principio he decidido hacer este es el que será el último directo, o sea, el último vídeo del año, el último semidirecto que haremos aquí del año, porque ya prácticamente se acaba el año, ¿no? Y entre otras cosas porque siempre a finales de año, tanto en Navidad como a finales de año, siempre hacemos algún que otro vídeo, o sea, emito algún directo, algún semidirecto o algo, para transmitir algunas noticias sobre lo que nos depara el próximo año. Y esta vez he decidido no terminar el año sin antes hacer este vídeo para explicar un poco qué es lo que nos puede deparar, que no significa que pase al 100%, todavía no es del todo seguro, pero tenemos ya una confirmación que está clara, es que vuelven las restricciones, como ya habéis visto, porque ya habéis visto lo que está pasando ahora en China, que con nuevas variantes, con una nueva variante, o puede ser una nueva arma biológica que han tirado, no se sabe, a nuevas variantes del RUSBI, que hay, como ya sabéis, ya está empezando a pasar exactamente lo mismo que pasaba antes. Bueno, primeramente, ante todo, ¿qué es lo que ha pasado hoy en China? Vamos a decir un poco, o sea, como ya todos sabéis, habían apretado tanto con sus políticas de COVID-0, se había apretado mucho y la gente estaba ya muy... o sea, cuando ya hierve demasiado la olla explota, ¿no? Y la gente estaba ya muy alta, empezó a aliarse en una especie de revoluciones, la gente empezó a revolucionarse, porque por los encierros tan brutales que habían y tan estrictos, y las normas tan estrictas que habían para cumplir. Entonces la gente empezó a rebelarse contra la policía pandémica que había allí, empezaron a haber fuertes protestas. Y justo China, ya cuando China parecía ya que iba a mandar las tarjetas, que va a aplastar la revolución, como ha hecho en otras ocasiones, como hizo en el año 89 y otras ocasiones, que aplastan ahí, porque ya sabéis que los regímenes comunistas, al igual que los federales, pues acostumbran a aplastar las protestas con tanques y todo, ¿no? Porque justo cuando ya parecía que se iban a desplegar las tanquetas, nos pasaron vídeos incluso con tanquetas y todo, que ya se preparan para declarar la ley marcial y aplastar las revueltas, pues decidieron, para no ser muy criticados por la comunidad internacional, entonces decidieron dar marcha atrás y ceder ante las reclamaciones de los ciudadanos, porque si no hubiera explotado una revolución que no hubieran sabido cómo parar. Entonces decidieron dar marcha atrás en las restricciones y ahora han dejado totalmente libre. O sea, decidieron, en vez de aplicar la ley marcial, como también están ahora con el conflicto de Taiwán y otras cosas, pues decidieron dejar libre que la gente se reúna como quiera, que se contagien unos a otros. O sea, decidieron abrir, ¿no? Decidieron abrir, que cada uno haga lo que quiera. Y esto puede ser que casualidad o no, pero esto precisamente coincide. Pues que os acordáis que esto en 2019 ya empezó en diciembre, justo entre noviembre y diciembre, igual como ha empezado ahora también. Empezó en diciembre y luego en principios de año ya se empezó a declarar casi pandemia, y se declaró pandemia mundial ya el 11 de marzo, ¿no? Pero ya empezó a cerrarse todo, luego empezó por Italia, por Irán, y ya... Fue más o menos una cosa así. Y teniendo en cuenta que en el 2020 estrenaron una película en el cine que representaba el 2023, que se llamaba COVID-23, ya sabéis que a veces los mensajes subliminales que ponen en el cine, porque como ya está todo planificado, ya sabéis que a veces el cine usan un poco de primado y negativo, ¿no? Los mensajes subliminales que ponen, que había una mutación mayor del RUSBI y que se tenía que declarar la ley marcial. Se declaraba la ley marcial con militares en la calle y todo. Y claro, el 2023 entramos ya dentro de poco. Entonces yo diría, o sea, puede ser que no pase nada, no sabemos seguro por dónde van los tiros, pero los tiros podrían ir en que en vez de esperar unos cuantos años, quizás puedan crear una nueva miapande, ¿no? Más o menos para estas fechas, ¿no? Con un virus más fuerte, más mortal, una variante de SARS más mortal, que dirán que es una nueva variante.
puede ser real o inventada, es igual, o inventarán algo para, muy posiblemente, para volver de nuevo a los encierros y a las mascarillas y a las cuarentenas, ¿no? O sea, los encierros, los encierros y a la vacunación obligatoria, que es lo que precisamente es lo que querían, lo que están luchando por imponer desde hace tiempo. Puede ser que se vuelva otra vez un poco. Intentarán volver a las medidas de antes. Entonces, ¿qué pasa? Que si la gente, hay menos gente que obedezca que antes, porque no sé si esperan que la gente, que haya tanta obediencia como antes o no. Tendrían que inventar algo para asustar mucho más. Entonces, para que si depende de la. Pero claro, ya sabéis que está prohibido hablar de esto, porque ya sabéis que desde hace mucho tiempo de cosas tan importantes como esta, que se han hablado, igual como pasó con lo de los atentados del 11 y otras cosas, pues en YouTube fue eliminando canales, han eliminado muchos canales, incluso también cuentas de Facebook, por todos los que hablan de cosas de estas, acusados de desinformación y de terrorismo informativo. Entonces, nosotros hablamos Morse, incluso han inventado ahora algoritmos que aún hablando así un poco en Morse, o hablando al revés como hablo yo, o sea, como hablamos nosotros, que a veces incluso detectan unas palabras, pues ya saben qué palabras se utilizan para sustituir las palabras que no capta el algoritmo, porque ahora en YouTube han puesto un algoritmo muy potente, entonces vamos a mirar, porque no quieren que hablemos de estos temas, de que avisemos de cuando se trata de algo así. O como, por ejemplo, los que hablan de la vacunación obligatoria o cosas así, pues han sido censurados. Entonces, ¿os acordáis que en 2019, mucho antes de todo esto, durante unos meses hubieron muchas protestas, que la gente empezaron a haber protestas en todo el mundo pidiendo más libertad? Aunque la mayoría de protestas, o muchas de ellas, lógicamente ya se sabe que eran subvencionadas por el comunismo o por los norteamericanos, ¿no? Los dos bandos de la élite. Era como, sobre todo, por ejemplo, aquí fue la de los independentistas catalanes, que fue subvencionada supuestamente por Rusia, que son los que también se interesa dividir España, por el comunismo ruso. Eran apoyados, el independentismo siempre ha sido apoyado desde, tanto el vasco como el catalán ha sido apoyado desde ahí. Bueno, los vascos, la ETA fue organizada por la CIA principalmente. Por eso fueron ellos los que asesinaron a Carrero Blanco. Lo que pasa es que también al mismo tiempo lo han usado también los comunistas, ¿no? Toda esta independencia, la extrema izquierda. Y en Chile también era movido por grupos comunistas, americanos, etcétera, ¿no? O sea, pero sí que hubiera muchas protestas, algunas era que. Sí que es cierto que la élite también entre esas protestas, para dar motivos al gobierno para aplicar medidas duras, pues metieron gente que organizaba altercados subvencionados por partidos políticos. Ya sabéis que eso pasó en 2019 y curiosamente luego al poco tiempo fue cuando vino la pandemia. Qué casualidad que vino todo esto después de que la gente se levantara, como una forma a lo mejor de impedir que la gente se siguiera levantando, ¿no? O sea, era la única forma, cerrándolo todo, pues, creando algo que meta miedo y cerrar todo, era la única forma de meter a la gente en su casa para que no se manifestaran, para prohibir las manifestaciones. Porque era inmediatamente una excusa. Y este año parece ser que igual va por ahí, porque ya la gente está empezando a protestar porque hay muchas crisis, hay inflación. Por eso están dando incentivos, están dando estos incentivos que están dando ahora. Igual como también a los inmigrantes, como vienen tantos y vienen sin papeles y vienen pobres y todo, para que no se levanten, porque hay muchos, especialmente los marroquíes y todo esto vienen, les dan pagas muy fácilmente, sin muchas condiciones, precisamente por eso. Incluso les dan pagas por cada hijo, porque si no les dieran pagas se rebelarían también. Aquí se liaría una guerra civil, ¿no? Y también se les da paga, pero no solamente a los inmigrantes, sino también ahora están dando más facilidades en incentivos y cosas de estas para que la gente no se levante, ¿no? Ya no solamente la inmigración, sino en general. Pero si no, la gente se levantaría. Pero qué casualidad que precisamente hace poco se ha aprobado una ley aquí, como ya sabéis todos, aparte de la ley de corrupción, que los políticos siempre han estado exentos, pero ahora estarán más exentos que antes, ¿no? Que no se podrán ser denunciados casos de corrupción cuando estaban los políticos. O sea, tanto los delitos, también se ha aprobado todo el tema del delito de sedición. O sea, se dio tanto la corrupción como la sedición, solamente será delito si lo hacen, o sea, se hacen los ciudadanos, ¿no? Solamente será delito, o sea, ciudadanos, solamente será delito si son ciudadanos de a pie. Si, por ejemplo, la sedición es promovida por un grupo político, partido político, como era el caso de la Independencia, pues lógicamente eso no será delito de sedición, quedará como mucho en delito de desorden público, ¿no? Y como que normalmente esto siempre está organizado por partidos políticos, porque la mayoría de protestas suelen estar organizadas normalmente por partidos políticos, porque la gente por sí sola no tiene huevos de salir a protestar por lo que realmente tiene que protestar. Por eso la mayoría de protestas suelen ser por cosas inútiles, por cosas de política, ¿no? La independencia, o por ejemplo, los sindicatos a veces porque por ejemplo quieren más horas laborales,
O sea, cosas que son de política, ¿no? En vez de pedir menos horas, piden más horas laborales o que, por ejemplo, se pongan medidas de prevención, cosas de estas sí que ya sabemos que son de política, ¿no? Que no tiene nada que ver con los derechos. Porque la gente sabe, porque primeramente las protestas por verdaderas cosas por las que hay que protestar, no tienen apoyo político. Y la poca gente se atreve, si se atreven, ya saben que ahí el Estado sí que va a meter presión, ¿no? O sea, sí que va a castigar. Sí. Claro, el Estado cuando te manifiestas contra algo que no les interesa, entonces cuando castiga. Ahora, los de los independentistas, en lugar de los independentistas hubieran sido otros, pues a lo mejor lo mismo se hubiera metido el estado de excepción y todo, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Porque era un asunto político. Pues ahora con el tema de sedición, que han dejado de ser delitos y ese asunto político, pues también al mismo tiempo se ha creado también otra ley, entre estas leyes se han creado también otras que preparan para una nueva crisis, ¿no? O sea, que vetan al Tribunal Constitucional, aunque el Tribunal Constitucional igualmente no se declaraba hasta el final, porque durante el tiempo de todo este encierro no se declaró hasta el final, hasta que pasó. Porque claro, ya estaban coaccionados antes y por eso no se levantaban, pero ahora no podrán hacerlo ni siquiera ni después. Ahora ha salido una ley que lo que diga el Estado, si por ejemplo es un estado de emergencia, como puede ser una pandemia o cualquier crisis sea de guerra o de lo que sea, si se declara un estado excepcional por una crisis, independientemente de que se haya hecho constitucional o no, el Tribunal Constitucional, como es un tema de crisis y en la Constitución dice claramente que en situaciones de crisis se pueden restringir derechos, el Tribunal Constitucional no podrá declarar inconstitucional cualquier tipo de medida que se ponga que se apruebe dentro de la crisis. Sobre todo si ha sido ya firmada por el presidente y el rey. Y las leyes estas las firma todo el rey, son reales decretos, ¿no? Por eso se llama Real Decreto Ley, porque las firma el rey. Entonces, ¿qué sucede esto? Que si antes no se declaraban, pero igualmente no se declaraban o no podían declararse hasta el final, hasta que había pasado todo, pero igualmente al declararse, aunque no se declararon en ese momento, porque no tuvieron huevos de declararse en ese momento, el Tribunal Constitucional se declararon después. ¿Qué pasó? Que al declararse, muchas de las multas de las denuncias por parte de funcionarios armados, o sea, de funcionarios de las fuerzas del orden, las denuncias que se habían llevado a juicio, las multas y las citaciones a juicio quedaron anuladas, eran nulas, de pleno derecho. Mucha gente no pagó porque ya lo sabía y las que se pagaron se tuvieron que devolver. Y las que tenían citación a juicio, por haber desobedecido a la autoridad, que les habían denunciado con juicio con posibilidad de cárcel, pues esos tampoco irán a juicio, ¿no? Los ciudadanos que desobedecieron esas normas. Entonces, ¿qué pasará? Que si ahora, con esta nueva ley, si hay una nueva crisis, y ya sabéis que las cosas no se aprueban por casualidad, por eso es por lo que estaban aprobando últimamente estas leyes, pues ya sabéis que todo va en conjunción. Si se aprueban, si esta ley, que me parece que ya se aprobó, si sucede ahora una crisis y se declara un estado de excepción, porque esta vez lo tenían que hacer por el estado de excepción, ya que se declaró inconstitucional, y se declara una cuarentena mucho más brutal con ley marcial, ya sabéis lo que es un estado de excepción. Un estado de excepción es una ley marcial. O sea, en la policía incluso puede disparar a matar si tú desobedeces. Pues si se declara una ley marcial general, un estado de excepción general, entonces, no solamente en ese momento, sino después de eso, el Tribunal Constitucional igualmente, aunque ya haya pasado todo, no se podrá declarar. Incluso puede ser permanente el estado de excepción. No se podrá declarar, no podrá declararse a favor del ciudadano. Tiene que ser lo que digan las autoridades. O sea, que ya no hay separación de poderes. O sea, la separación de poderes es un poco la ley, ¿no? Que si, por ejemplo, el que manda, o sea, que no todo... que si el que manda aprueba una ley inconstitucional, ni las fuerzas del orden y todos los demás funcionarios no están obligados a obedecer si es contra la Constitución. Incluso el Tribunal Constitucional lo puede declarar nulo por eso, ¿no? De ahí está la separación de poderes, que es lo que nos asegura un poco que la democracia, o sea, que no sea tan fácil instaurar una dictadura. Por eso es precisamente lo que pretenden encargarse aquí y en otros países. Entonces, por eso se aprueba esa ley. Entonces, eso hace pensar que la cosa podría ir por ahí, porque como no pueden declararlo teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional lo declaró nulo, pues entonces tienen que aprobar antes una ley para blindarse, porque pues, es muy posible, no estoy afirmando nada, pero es muy posible que ya hayan dictado de arriba una orden para todos los países de que vuelvan de nuevo los encierros. Y los voceles al aire libre y todo el rollo. Es muy probable, no quiero yo tampoco asegurar nada, porque si vemos ahora la noticia en China, ¿os acordáis que también empezó así? Porque últimamente están habiendo una serie de situaciones que pueden hacer que la gente salte. ¿Ves? Aquí el mundo se cierra ante la salida de viajeros chinos por miedo a una nueva gran ola de COVID provocada por la explosión de casos en el país. Ya sabéis que desde que han dejado de la política de cero COVID, desde que han dejado esto, pues ahora resulta que han habido mucho más infecciones, porque ahí se ve que ha explotado una cepa mucho mayor aún todavía.
Entonces han decidido dejarlo libre y entonces han habido viajeros que ya han salido, porque siempre es a principios de año porque es el año nuevo chino, que es cuando entra y sale más gente de China. Porque el 2019 también fue sobre estas fechas más o menos, ¿no? Sobre la Navidad en diciembre de 2019, cuando el año nuevo chino que viene en enero, o entre enero y febrero, que es cuando hay más entrada y salida. Fue precisamente cuando ponieron un balance de esta arma biológica. ¿Ves? Y en los aeropuertos, muchos aeropuertos ya se están estableciendo ya controles de tanto de Estados Unidos como de Italia, en Italia también. Y también empezaron así, primero los controles bien en los aeropuertos y luego en general, que con la gripe porcina del 2009 no se llegó a hacer general, se llegó a hacer solo, quedó restringido los aeropuertos. Pero con la que hubo el 2009, ¿no? 10 años después del 2019 sí que se llegó a hacer general, que nosotros pensamos que iba a ser como aquello que pasó hace 10 años atrás, en 2009, que al final no llegó a nada, pero esta vez sí que llegó, ¿no? Pensábamos que los controles se iban a quedar en los aeropuertos y luego al final se fue poniendo incluso hasta en el trabajo. Llegará un momento que incluso en el trabajo volverán a pedir otra vez las pruebas PCR, etcétera. Van a volver a pedir pruebas en test negativos. Ahora de momento están pidiendo para los aeropuertos y es muy posible que más adelante vuelvan a pedirlo también para otros temas, ¿no? Tras al año nuevo chino, cuando cientos de millones de personas vuelven a sus hogares para celebrar en familia la festividad, ¿no? Pero en esta época entra mucha gente, mucha gente de China y por eso los países se están blindando ya ante estas nuevas posibilidades. Crece la alarma mundial ante la ola de contagios en China. En China nos han pasado por Telegram también vídeos de imágenes de hospitales colapsados. Allí es lo que yo estaba advirtiendo también en mi Twitter, ya cuando ya se habéis entrado en mi Twitter ya lo habréis visto, que advertido que ya estoy recibiendo ya la información de que algo gordo se está preparando, porque debido a la crisis y todo esto están empezando a haber protestas de la gente en diversas partes del mundo y esto de alguna forma de pararlo. Y es muy posible que esta vez si hay resistencia a cumplir, porque ha sido muy reciente y habrá gente que ahora no lo creerá, entonces activaré inmediatamente esta excepción o ley marcial mundial, que es esa carta de Illuminati que sale lo de la ley marcial, que aún no se ha cumplido. Que habían ya países que estaban casi en ley marcial, pero que no llegaron a cumplir del todo, y ya van a retirarla. Crece el temor a que el coronavirus mute por la explosión de casos en China. Tsunami de contagios en China. Aquí tenemos los tsunamis de contagio, hospitales desbordados. Puede llegar una hora de COVID a España. Aquí también el mismo tema en todos sitios. Vale, bueno. Un prestigioso virólogo alemán pone fecha al fin del COVID, la pandemia termina. Esto es otra cosa normalmente. Esta de China puede llegar la ola de COVID a España. Los expertos siguen con preocupación la evolución del COVID en China. Y esto también pasó ya la otra vez, que primero cerraron en Italia, llegó a Italia e Irán. Si primero cerraron en Italia, luego cerraron en Alemania, pensamos que aquí no iban a cerrar y luego llegaron a cerrar también aquí, ¿no? Pues algo más o menos así parecido. Esto es más o menos como están allí en China, con los casos del pico, del rugby. Vamos a intentar hablar un poco en clave de este tema. Entonces, todo parecería indicar que las restricciones podrían llegar. Italia, Japón, India y Corea del Sur ya han adoptado medidas similares. O sea, los países que están por ahí cerca de China ya han sido los primeros a adoptar ya las medidas. ¿Qué dice España sobre la situación COVID en China? Aquí hemos visto el hospital aquí preocupación por hospitales desbordados, lo que hemos visto antes. Y luego también vamos a hablar del posible conflicto que también se prepara de ahí en lo de Kosovo, que puede volver otra vez.
Los contagios, redes sociales, país a medida que el aumento de infecciones COVID-19 pone a prueba los médicos recursos. Según informa Reuters, el personal de UOSI, un gran hospital de la ciudad occidental de Sengú, dice que están extremadamente ocupados atendiendo a pacientes con COVID como lo han estado desde la relación de restricciones del 7 de diciembre. Digamos que ahí están así desde noviembre, desde antes de noviembre más o menos, hasta que... Claro, justo cuando China se preparaba a aplastar las revueltas, pues decidieron echar para atrás, ceder ante las presiones de los ciudadanos y echar para atrás y dejar todo abierto. O sea, pasaron de un extremo a otro, de un extremo de machacar a la población con la policía y todo, a de repente abrirlo todo. Y esto es lo que está provocando esto, que ahora hay el miedo de porque no se sabe qué variante tienen ahí, qué es lo que ha pasado ahí, que pueda volver a extenderse de nuevo por todos los países, ¿no? Esto podría ser muy posible que esta vez sí que se activara un estado de excepción mucho más duro, o sea, un encierro mucho más duro con el estado de excepción. Podría ser para febrero, marzo, por ahí, puede ser que traten de repetirlo otra vez. No significa que lo consigan, a lo mejor es para más por otro lado, porque también tenemos el tema de la guerra y de la crisis que está provocando, y otras muchas cosas más. Claro, entonces en este caso, si al haber una emergencia tan importante como esta se reprodujeran más revoluciones aún todavía, porque es como si hubiera, por ejemplo, un interés a que estas revoluciones también se produzcan, porque así da una motivación para... Una cosa justifica la otra, no justificando para decir, bueno, pues como tenemos la crisis de la guerra, ahora la crisis sanitaria y esta crisis y esta otra crisis, y se necesitan leyes restrictivas y la gente no obedece, la gente sale a la calle, pues entonces vamos a meter la ley marcial, vamos a someter a la gente por la fuerza, ¿no? Como si hubiera, por ejemplo, ya esa intención para justificar luego la represión, como si lo estuviera buscando, ¿no? Y por eso también, como ya sabemos, como pasó también en 2019, muchas protestas también infiltran gente que arma follón, también para que haya luego una reacción del Estado, para justificar así una reacción. El caso de la independencia no pasó por un asunto político, pero había otras manifestaciones que a lo mejor no era tan asunto político, que también se manifestaban por algo real, y por eso se decidió, estaban habiendo muchas protestas ya por todas partes del mundo y se decidió crear esto. Entonces es muy posible que esta vez que eso justificara precisamente, eso explicaría precisamente el por qué se ha aprobado una ley que elimina el poder del Tribunal Constitucional cuando es un estado de emergencia. O sea que incluso han cambiado algunos jueces del Tribunal Constitucional. De ahí que tengan tanto interés que no se declare inconstitucional nada, ¿sabes? Que tengan tanto interés de que lo que diga el rey sea ley. O sea, lo que diga el presidente del rey será ley. A partir de ahora no, ningún tribunal ni nada podrá apelar en contra de lo que dice el Estado y a favor del ciudadano. Y claro, no es casualidad que se aprueben unas leyes así, que deje de ser delito la sedición cuando está hecha por tema político, cuando hay políticos detrás, y que los delitos que cometen los políticos ya no son delitos, y que, o sea, solamente será si lo cometen los ciudadanos de a pie, y que también aprueben una ley que no proteja al ciudadano ante una ley inconstitucional, ¿no? O sea, no es casualidad. O sea, como ya siempre he dicho, cuando se aprueba una ley es porque van a usarla, es porque tienen intención de usarla, porque saben, porque ya han recibido órdenes de que hay que hacer algo, con lo cual tienen que aplicar dichas medidas que irán respaldadas con esa ley, ¿no? Y por eso ya crean una ley antes para protegerse, para asegurarse que ese plan sale. Es una cosa, como ya he dicho yo antes, también, bueno, también el tema de la crisis, la gente ya no puede comer, cada vez está más caro, o sea, hay por ejemplo, cosas que estaban antes a 50 céntimos, ahora están en €1, o sea, la comida es más cara, los sueldos están bajando también. Ya con la crisis de 2008 ya bajaron bastante los sueldos, incluso los funcionarios, pero ahora ha bajado ya el tema mucho más. Luego también tenemos otro tema que preocupa, que es el de Kosovo. Kosovo cierra su principal paso fronterizo con Serbia por la escalada de tensión. ¿Qué pasa exactamente en Kosovo? En Kosovo todos recordaréis el año 1999, entre el 98 fue la guerra que hubo entre el 98 y el 99. Ya sabéis que allí hubo un conflicto en el que intervino la OTAN. ¿Cuál es el problema ahora? Porque ahora ya no tendríamos el problema solo en Ucrania, sino que sería otro foco, el de Kosovo, también en la Europa del Este. Volvería a estar el antiguo conflicto de Europa del Este, que fue algo que quedó ahí como
así como estancado temporalmente, fue un conflicto que quedó ahí como estancado, pero que aún todavía no está resuelto, ¿no? Porque los kosovares, o sea, digo, los serbios, Serbia nunca aceptó la independencia de Kosovo en realidad, ¿no? Aunque cambió un poco el régimen cuando derrocaron al comunista aquel que había, Milosevic, cambió un poco el régimen, pero igualmente, ahora el presidente cayó un poco más estricto y como allí en Kosovo se han puesto duros de que contra que quieren que pasa igual como por ejemplo ha pasado en Ucrania, ¿no? Contra los prorrusos, pues ahí contra los proserbios, quieren eliminar a los proserbios de las instituciones oficiales, y entonces Serbia, ante esta provocación, ha dicho pues que no reconoce la independencia de Kosovo y que por lo tanto, si quieren la guerra la van a tener, o sea, si no quieren que los serbios, si ellos quieren independencia total y no quieren que hayan gobiernos proserbios, que hayan funcionarios proserbios, esto es una declaración de guerra y por lo tanto podría ser, o sea, no descartan también la toma de Kosovo por la fuerza, ya lo han dicho claramente. ¿Qué diferencia hay del año 1999 ahora? Porque en el año 1999, en la época de Yeltsin, Boris Yeltsin no quiso intervenir, incluso como en ese momento Serbia estaba en guerra, al igual como pasa con la alianza con la OTAN, pues con las otras alianzas también pasa lo mismo. Un país no puede entrar en una alianza si está en guerra o en peligro de guerra, porque eso arrastraría inmediatamente a los países que forman la alianza a apoyar a ese país, ¿no? Que era precisamente lo que quería Milosevic. Y el Boris Yeltsin, como estaban en guerra y no le interesaba entrar en guerra, le dijo que ni hablar, que primero que acabe la guerra, luego ya veremos si entras en la alianza con nosotros o no. O sea, cuando Milosevic pidió en ese momento la alianza de Rusia con Bielorrusia, Boris Yeltsin dijo que ni hablar. Pero ¿qué pasa? Que ahora actualmente, con lo que está pasando en Ucrania, ahora sí que se ha firmado esa alianza, porque hace poco salió la noticia, esa alianza de Serbia con la alianza Rusia-Bielorrusia. ¿Qué significa eso? Que si ahora, por ejemplo, se produjera de nuevo el conflicto de Kosovo, o sea, o la OTAN igualmente no iba a tolerar, o volvería a impedir de nuevo, no iba a tolerar que volvieran otra vez a declarar la guerra a Kosovo y a quitarles la independencia, lo cual si la OTAN interviene, que seguramente intervendría, no se pensa dos veces, aunque ahora haya la alianza con Rusia. Entonces ahí Rusia sí que se vería obligada a intervenir porque ahora Serbia sí que está en esa alianza. Anteriormente no estaba en esa alianza, pero como en este tiempo ha habido unos años de paz y ya no había tanta amenaza de guerra, pues esta vez sí que han aceptado que entre en su alianza. Y más teniendo en cuenta con lo que está pasando en Ucrania. Esta vez Rusia sí que lo ha aceptado por el tema de Ucrania, para que no, por si acaso. Entonces esta vez el presidente de Serbia ha aprovechado y ha dicho, bueno, esta es la mía, porque ahora tengo el respaldo de Rusia. No, hasta ahora no tenían cojones de reclamar otra vez Kosovo, pero ahora dice, como que tengo el respaldo de Rusia, ahora sí que me voy a meter. Entonces aquí, cuidado, porque podría haber el peligro de lo que no ha llegado a escalar en 2022, podría escalar en 2023. No olvidemos que estamos entre el 2022 y 2026, que son los años ya de la guerra. Los años que predicen a esto han pasado, porque la primera fase ya sabéis que era la de la Miapande, ¿no? la crisis sanitaria. Ahora viene la otra parte, que es la de la guerra. Y ya el 2022, que suma 6, ya era cuando empezó la guerra. O sea, la guerra ha empezado. Entonces, cuidado, porque puede ir el tema por ahí, puede ser que tengamos las dos cosas, que primero traten de crear la ley marcial con esto, pero después ya se mezcle con el tema de la guerra. O sea, podríamos tener para el 2023 lo que sería una guerra, una escalada de guerra en Europa, guerra genérica, que inmediatamente podría escalar a una guerra nuclear. Lo que no pasó en el año 1999, que todo el mundo creía que eso iba a ser la Tercera Guerra Mundial, podría pasar ahora en 2023, con lo de Kosovo. Si vuelve a revivir uno de estos conflictos, ya sea el de Bosnia o el de Kosovo, cualquiera de estos. Porque ahora Serbia, porque ya sabéis que ambos conflictos era por el tema de Serbia, o sea, ahora Serbia está respaldada por Rusia. Entonces, cualquiera de los dos conflictos de Yugoslavia que hubo en la década de los 90 que se reviva, especialmente este de Kosovo, puede desencadenar en eso. Que lo sepáis. Entonces hay este peligro ahora. Y luego hay una serie de problemas también de abastecimiento, de que crisis. Aparte luego también lo de la crisis climática, puede ser que apriete también con la crisis climática, porque ya estamos viendo lo que está pasando con esto del ralentizamiento de las corrientes atlánticas del Golfo, que hay, o sea, que está cayendo mucha nieve por ahí, sobre todo por los países gélidos, por los países que están cerca del Círculo Polar Ártico, como puede ser Canadá, Estados Unidos, el norte de Rusia y otros países del norte, ¿no? Esos países están sufriendo estas heladas, que son más que heladas, son ya glaciaciones, por así decirlo. Son mucho más fuertes, es el mismo frío que tenían 40 años, pero incluso ha aumentado también. O sea, se han recuperado bastante los inviernos ahí en esa zona debido a que las corrientes atlánticas ya se están ralentizando. Aquí en España se han calentado más y por eso aquí tenemos anticiclón, que es lo que dije yo, que aquí es más difícil que llegue, porque
puede estar toda Europa congelada y a lo mejor aquí nos pilla eso de rasquillón o no nos pilla, ¿no? Porque tenemos la barrera esta de aire cálido. Aquí no estamos calentando mucho más, pero ahora hay zonas que se están enfriando con invierno, que se calienta mucho en verano, pero se enfría en invierno. Bien, pues cuando hasta ahora hace poco había temporadas con el calentamiento este que tenemos, habían temporadas que no hacía a veces frío ni en Estados Unidos ni en Rusia, ¿no? A veces incluso hasta ahí tardaba en llegar el frío. Pero últimamente, desde estos últimos años, desde el 2015 o por ahí, ha pasado que ya están empezando a tener ya inviernos cada vez más fríos, como los que tenían antes. Que ahí es normal en esos países, pero teniendo en cuenta que lo estamos calentando, últimamente no era tan normal, tan habitual, ¿no? Y menos lo que está haciendo ahora. Pues bien, es muy posible que con todo esto pues también haya alarma, porque la élite ya sabemos que tiene prisa, porque ya saben lo que está pasando, lo que va a pasar, están cambiando, incluso también se habla de un posible cambio de polos magnéticos, y todo producido también por la actividad solar, ¿no? Porque es un ciclo que es terrestre y solar al mismo tiempo. También la actividad volcánica, ellos saben que viene un cambio climático muy fuerte que puede poner todo de patas para arriba, y por eso están dando tanto prisa y están acelerando, porque precisamente uno de los temas del plan anglosajón era el motivo por el que lo hacían principalmente era por este cataclismo que ellos esperan que llegue, ¿no? Es una especie de cataclismo que ellos esperan que va a llegar y que por eso necesitan un control, necesitan una población mundial más reducida y un control sobre los que queden, o sea, para administrar mejor los recursos a los que ellos les interese, ¿no? Que queden. Entonces ellos quieren acaparar todos los recursos, tienen a poder de todos los países, porque la zona de Estados Unidos va a quedar congelada, y por eso ellos quieren conquistar toda Europa, o sea, tener ellos zonas para ellos. Y todo esto lo están acelerando muy rápido. Por eso es cuestión de que Estados Unidos nos ataque, es solo cuestión de tiempo. O sea, ya están atacando ya de diversas maneras. Ahora ya la guerra híbrida ya se acaba para pasar a una fase ya más directa, enfrentamiento directo, sobre todo especialmente con Rusia y China, y luego con todos aquellos países que nos sigan las riendas, ¿no? Aunque la mayoría siguen las riendas con ellos, pero hay países que ya se están convirtiendo, ya se están separando de la Gran Babilonia. Bueno, dicho esto, pues ya sabéis, o sea, no significa que vaya a pasar nada de esto, pero todo parece indicar que podría ir por ahí. Esto solamente es un aviso que os doy para empezar el año, antes de que empiece el año, ya para que estéis más o menos de sobreaviso, ¿no? De lo que puede llegar a pasar exactamente. Pues esto es algo que puede pasar. Es difícil, es poco probable que pase, pero puede pasar. Entonces hay que estar atentos a esto, a ver qué podría pasar. Porque ya sabemos que en 2019 hubieron varias protestas y luego ya sabemos lo que pasó. Y tienen miedo de que estas protestas salten, que aparte ellos las van a usar precisamente para justificar lo que quieren luego poner, ¿no? Entonces esta vez, si vienen encierros van a ser más duros, si es que vienen. O sea, ya veremos cómo se desarrolla el tema. Lo que sí que está claro es que las mascarillas al aire libre es posible que vuelvan. Hay países que ya han dicho de ponerlas otra vez en interiores. Y exigir pruebas. Van a empezar a seguir pruebas. Porque claro, o sea, ya sabemos que no se puede dar mucho de este tema de la pandemia, pero ya saben que cuando advertimos de estas cosas nos censuran, entonces hablamos también un poco en Morse por eso, pero ya más o menos los que ya no conocéis, los que ya me conocéis ya sabéis por dónde voy, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, pues ya se me hace el tiempo. He querido hacer un informe así rápido en lo que va a ser este va a ser el último del año, porque ya hasta enero o así ya no me vuelvo a conectar. Según lo que vaya moviendo ya iremos informando, porque claro, no me conectaré hasta ver nuevas novedades para poder informar, a no ser que tenga otro tema más importante del que comunicar de momento. Y entonces yo, según lo que vayamos viendo en enero, pues ya iremos explicando la jugada, ¿no? Qué es lo que va a pasar exactamente con todo esto. Buenas tardes, ya sabes que puedes encontrarme en Bichud y en Twitter, en información en mi canal. Ahí veréis los enlaces. Buenas tardes, buenas noches a todos.